buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo En Palabras. Estamos con Laureano Ollito, quien es consultor financiero, asesor financiero. Le damos la bienvenida a Lauri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Bueno, un placer estar acá, ¿no? Igualmente. Bueno, muchísimas preguntas tenemos para hacerle a Laureano. Bueno, pero hoy particularmente lo vamos a enfocar en esto de la planificación financiera, en los seguros de retiro y los seguros de vida, ¿no? Algo que estamos tan ocupados, ¿no? En el día a día, en esta economía tan a corto plazo, ¿no? Que nos cuesta tener esta mirada un poco más proyectiva, si se quiere, ¿no? Sí, totalmente. Es algo muy cultural. Hay culturas de otros países que están más desarrolladas, un poco más el largo plazo y el pensar en el futuro financiero. Acá es como que es todo más ya y la satisfacción inmediata. Claro. A veces también por una cuestión de que el presupuesto me alcanza para ahora y no puedo estar pensando en mucho más adelante, entonces eso es válido también. Pero yo creo que lo más fuerte es la cuestión cultural, prepararte para tu futuro. Y lo ideal es, como siempre digo, vivir bien hoy, pero también vivir bien el día de mañana. Y lo vemos claramente hoy en día en las jubilaciones. No podemos depender de una jubilación estatal porque las matemáticas del sistema de pensiones ya no cierran. No cierran, por una cuestión natural de las personas que vivimos más años. Claro, se ha prolongado, ¿no? Y encima la generación, de vida, y encima la generación como la mía, que por ahí no pensamos tanto en tener hijos, entonces nacen menos. Sí, tal cual. O sea, hay menos gente que está produciendo por más gente que se quiere retirar. Y hay una cuestión matemática. Después se pagan jubilaciones por más tiempo. Exactamente. Después sumarle mano condimentos, puede ser corrupción o cosas así que depende de cada país, pero en general en el mundo es un problema muy grande el tema de las jubilaciones. Pero es real esto que comentás justamente de la cuestión cultural en torno a la planificación y a la proyección. De hecho, hay países en donde nacen los chicos y ya directamente nacen con una cuenta bancaria para la universidad, por ejemplo. Claro. Los regalos son de la familia, depósitos a esa cuenta para la universidad, ¿no? Exactamente, es una cuestión de previsión. Como decís vos, por ahí hay países que también el sistema educativo a lo mejor es privado, es todo pago, entonces obligadamente vos tenés que proyectarte para que no se te venga encima en el momento, claro, y tenés que recurrir a la deuda, porque también en esos países viven a deuda. Países como Estados Unidos. Sí, pero tienen muchísima estabilidad que les permite a lo mejor pagar endeudarse la casa, el auto por muchísimos años, ¿no? Endeudarse por mucho tiempo, claro. Pero tienen la cultura aseguradora en los términos de herramientas financieras que hablamos, que tienen que ver. Vos, por ejemplo, hablas con una persona de seguro de vida y te dice, sí, yo tengo uno en el banco, por ejemplo. Y en el banco, la mayoría de las tarjetas de crédito, todos vienen con un seguro de vida. Claro, o lo tenés como gastos y a lo mejor ni siquiera sabías y te aparece en el resumen de la tarjeta seguro de vida, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema es si es algo a medida o si es algo más para el banco, que le conviene más al banco que a vos. Porque ¿qué pasa en los casos, en la mayoría de los casos? No quiero generalizar todo, pero en la mayoría de los casos, en una tarjeta de crédito, el seguro, ¿qué va a cubrir? Si el titular fallece, que vos tengas una deuda con el banco, cubrir esa deuda. No va a alimentar a tu familia durante los próximos 5 años, por ejemplo, como tendría que ser una cobertura hecha a medida para una persona que es sostén de familia, que tiene personas debajo que dependen de él, financieramente hablando. Ahí que necesitamos que si esa persona no está más, sus hijos tengan por lo menos 5 años por adelante que no tengan que preocuparse de sus finanzas. Claro. Porque ese ingreso no está más. Entonces, esa es la diferencia con un seguro de vida que esté a medida y uno que no me cubra a mí, sobre todo a mí y a mi familia, las necesidades básicas. Después, si la tarjeta se liquida, bueno, genial. Eso es porque tiene un seguro de vida. La tarjeta, los préstamos, el objetivo del banco es que vos no te vayas con una deuda con ellos, digamos, básicamente. Sí, tal cual, o que puedan cubrir, bueno, todo lo que necesitan cobrarse. Totalmente. Muy bien, bueno, pero cuando hablamos de seguros de vida, justamente en esto, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de, de elegirlo principalmente, pero también de poder pagarlo, de planificar ese pago? ¿Qué cuestiones hay que ver? Mira, el seguro de vida es la herramienta financiera o una de las herramientas financieras más usadas a nivel mundial. Algo que en Argentina al menos se desconoce totalmente, porque incluso uno lo asocia con la muerte ya, y no. Existen coberturas que exceden a la muerte, que son, por ejemplo, de problemas de salud, graves, lógicamente, que tienen solo un problema de salud que a vos te impide generar ingresos. Que ahí es donde está el problema y donde está la relación con la parte financiera. Nosotros medimos todo en términos financieros. Planificamos objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos asegurarnos que ese objetivo de largo plazo se cumpla? Bueno, eliminando todos los riesgos posibles que pueden afectar a ese ingreso.
En definitiva, acá el seguro de vida viene a cubrir nuestro ingreso, Claro. proteger nuestro patrimonio. ¿Qué es lo primero que hace una persona si tiene algún problema de salud grave y no puede generar ingresos? ¿A dónde va a recurrir? Generalmente a los ahorros, a lo que tenga ahí disponible. Si no tiene disponible, al patrimonio. Sí. Y encima mal vendemos el patrimonio porque lo tenés que vender rápido, un auto, una casa, un departamento, etc. Entonces, para no tener que tocar el patrimonio, proteger nuestros ahorros, nuestras inversiones, esto de largo plazo. Sí. Ahorrar a largo plazo es fantástico, pero tenemos que proteger ese ahorro, porque si no es lo primero que vamos a atacar si en algún momento nos pasa algo. Entonces, sí. ¿Por qué elegir justamente comprar? Porque se compra un seguro de vida y no hacer el ahorro, digamos, de manera independiente, en otra situación. Mira, como siempre digo, la magia, entre comillas, que tiene un seguro de vida es que, por ejemplo, si hacemos una matemática simple, yo voy a ahorrar 100 pesos por mes durante un año por si en algún momento me pasa algo, ¿bien? Sí. En un año tengo 1.200 pesos. En 2 años tengo 2.400. 400. Y así, ¿qué pasa si en los primeros 2 o 3 años me pasa algo y yo necesito 10.000 pesos, 15.000, 20.000 pesos? Como te decía recién, un ejemplo para decir, si yo no estoy más, dejo a mi familia 5 años de tranquilidad financiera. Claro. Entonces, de repente, esa cajita, por ese mismo valor, que es el seguro de vida, va a estar llena. Va a tener esos 12.000 pesos o 15.000 o 20.000 que yo necesito para dejarle a mi familia, supongamos. O para mí mismo, con un problema de salud grave. Yo en mi caso no tengo hijos, por ejemplo, pero mi seguro de vida me cubre por enfermedades graves. Entonces, si yo ayer me enferme, hoy estoy cobrando lo que genero quizás en 3 años. Entonces, soy independiente, fundamental para las personas independientes, para las personas que tienen negocios, para los socios de empresas. Claro. Ante la falta de un socio, se puede ahí arreglar mucho más fácil toda la parte con la familia y demás, seguros societarios. Es muy amplio el tema, pero básicamente es eso. Tratar de ver lo que sea a medida y tener una cobertura que realmente me cubra ante un imprevisto, básicamente es eso. Y que va a estar llena esa cajita, a diferencia de yo separar, y incluso también tiene la ventaja de que si a mí no me pasa nada, si sos una persona medianamente joven, vas a recuperar un montón, porque tienen capitalización generalmente los seguros de vida. Claro. Eso va a recuperar un montón de lo que fuiste aportando. Y guardar dinero por si me pasa algo, quizás en un momento no te pasa nada, y en el transcurso de mucho tiempo nunca te pasó nada, y ese dinero lo guardaste ahí y lo podrías haber disfrutado. Eso es lo que siempre también le recomiendo mucho a mis clientes. Ese dinero usalo, y más vale agarrar una partecita de ahí y pagar una póliza de manera anual. Entonces ya tenés un capital abajo del colchón por algún imprevisto. Y mientras tanto esa plata disfrutala, viajá, date un gusto. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de pensar en los seguros de retiro, no? A ver, cuando dejamos el tiempo de la actividad laboral. En realidad, el seguro de retiro es una cuestión matemática de, como decíamos recién, hay países donde nace un hijo y le abren una cuenta para la universidad. Sí. Mientras más tiempo, mejor. ¿Por qué? Porque es una cuestión matemática en el sentido de yo necesito juntar 100. No es lo mismo hacerlo en 5 años, en 10, en 20 o en 30. Se va desglosando ese objetivo y me va a permitir a mí hacer un aporte mucho más cómodo. Claro. Porque el objetivo de largo plazo, para que sea sostenible, como es de acá a 10, 20 años, para que sea sostenible, tiene que ser un aporte cómodo, que pueda convivir con tu corto plazo, con tu ahorro de las próximas vacaciones, con el cambio del auto, que generalmente a ese corto plazo, como es menos tiempo, le vamos a destinar más dinero. Entonces es la inversa. Corto plazo es más dinero, menos tiempo. Largo plazo es más tiempo, cantidades de dinero más cómodas. Claro. Entonces, principalmente lo fundamental es que en nuestro excedente o en nuestro presupuesto sea algo equilibrado, que me permita hacerlo sostenible, porque no se trata de hacer un esfuerzo descomunal, porque no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser algo cómodo y que vos te puedas proyectar un norte también para que te dé motivación. De decir, che, ¿cuál sería el número ideal que yo necesito juntar para vivir de una renta pasiva? La renta pasiva es el ingreso que me va a entrar a mí sin tener que trabajar. Entonces, ¿cuál sería ese número ideal que yo necesitaría construir? Después lo puedo invertir en propiedades, en lo que sea, ¿no? Pero poner un norte
Y ahí a dónde empezar a quiero desglosarlo, llegar. claro, y ahí empezar a desglosarlo en el tiempo, en cuánto Claro. puedo anualmente yo aportar, Sí, sí, sí. etcétera. Laureano, contanos, bueno, en este escenario, ¿no?, económico de nuestro país, bueno, ¿cuáles son las principales necesidades en este sentido? ¿Hay conciencia de esta planificación? ¿Hay posibilidades también? ¿Siempre hay posibilidades? ¿Qué es lo que percibís, ¿no?, en la gente que te consulta, con la gente que trabajás? Yo creo que lo principal es una cuestión de prioridades, porque hoy en día en el mercado de capitales, sin hablar, el seguro de retiro es una herramienta específicamente de largo plazo, de construcción de capital, que lógicamente se hacen en empresas y tienen mínimos muchas veces. A veces ahí sí puede haber una persona que no puede acceder a ese mínimo porque le queda grande, por así decirlo. Ahora, en el mercado de capitales podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como hablamos la vez pasada, hay acciones que valen lo que vale un paquete de galletitas, una gaseosa. Claro. Entonces, es una cuestión de prioridades, decir, che, yo mensualmente por lo menos compro, en vez de comprarme un paquete de galletitas este mes, voy a separar esta plata y la pongo en una acción de cualquier marca reconocida a nivel mundial. Lo que sea. Y lo voy a dejar ahí. Y esto lo voy a hacer durante 10, 20 años, para al menos ir generando, y al menos hoy, quizás en mi situación, que a lo mejor estoy un poco ajustado, mañana la situación puede cambiar, seguramente va a cambiar, entonces ahí vas a poder aprovechar un poco más ese excedente. Pero siempre yo creo que es una cuestión de prioridades. Sabemos que Argentina es un país súper volátil y muchas veces me dicen, no, pero acá no se puede proyectar a 10 años, a 20 años. Como, bueno, bien, pero creo que va más por el lado de la prioridad y de decir, vivas o no acá en Argentina, en donde sea, vas a necesitar un capital el día de mañana para poder jubilarte. Sí, porque además, la bueno, jubilación... son sistemas de inversión que exceden justamente las fronteras. Bueno, son... Exactamente, lógicamente. Claro. Por ese lado vamos a estar buscando, lógicamente, invertir en quizás economía más estable. Claro. Pero aún así, en cualquier país, tenés el mismo problema de la jubilación, como hablamos al principio. Entonces, vivas acá o te vayas mañana a vivir a Europa, ese capital te tiene que acompañar para poder tener esa tranquilidad. Básicamente es comprar tiempo de calidad para un futuro. Como compramos tiempo de calidad en el sistema que vivimos con dinero. Es un medio. Bien, bueno, y esto de pedir asesoramiento, pedir ayuda, ¿y en qué momento empezar con esta planificación, con esta mirada un poquito, bueno, más a largo plazo, ¿no? Siempre digo, el mejor momento para planificar el futuro financiero fue ayer. Ah, fue ayer. Fue ayer. El segundo mejor es hoy. Estamos a tiempo entonces. Claro. No, a ver, lógicamente, por una cuestión también de matemática, como decíamos recién, mientras antes mejor. Claro. Eso no hay duda. Sí. Pero también está en uno en conocer a la persona indicada, a una persona idónea. Entonces, pero básicamente es eso, asesorarse, buscar información. Que hay mucha información hoy en día, pero si lo podés hacer acompañado mejor, porque vas a evitar quizás algunos errores que cometen la mayoría de las personas por desconocimiento, porque no hay mucha información. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son los errores más frecuentes o lo que más sucede a la hora de, bueno, pensar en estos seguros de retiro o seguros de vida? Esto que te decía hace un ratito, tengo un seguro de vida yo. Sí. Bien, ¿cuánto es la cobertura? No, ni idea, porque lo tengo en la tarjeta de crédito. Sí. Es un error quizás lo más normal pensar que tenés cobertura de seguro de vida, cuando la cobertura es solamente como para el banco, como hablamos hace un ratito, decir, che, si a mí me pasa algo, el banco va a liquidar la tarjeta de crédito, pero nada más. Mi familia ni yo estamos cubiertos. Ese es el error más común en cuanto a seguros de vida. Bien. Y el error más común en seguro de retiro es no hacerlo, no tenerlo, que es lo más normal en Argentina, que las personas no tengan un seguro de retiro o una planificación de largo plazo. Es la falta de conciencia de saber que no es que voy a resignar hoy para vivir bien mañana, no. Se trata del equilibrio, de decir yo tengo que tratar de equilibrar para poder vivir bien hoy, pero saber que no me preocupe el futuro, porque mucha gente, la mayoría, le preocupa el futuro. Hay que ocuparse, no hay que preocuparse. Hay que ocuparse, claro. Exactamente, entonces está ahí el error más común, porque después cualquier herramienta que vos contrates de seguro de retiro en general son todas muy buenas, entonces no hay mucho margen de error. Bien.
Muy bien, bueno, súper claro. Laureano Ollito, asesor, consultor financiero, muchísimas gracias por este tiempo, por estos conceptos y por todo tu asesoramiento. Te pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? Exactamente, me pueden encontrar como Finanza Simple. Finanza Simple. Finanza Simple, @finanzasimple, ahí estoy en las redes y subo un poco de contenido, por ahí me pueden contactar. ¿Respondes algunas consultas también ahí? Sí, totalmente, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juli. Por favor.